Bienvenidos una vez más acá a su programa en Evidencias. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite nuevamente. De verdad que es una alegría, un gozo en el espíritu poder compartir la palabra de verdad, la palabra del misterio que estuvo oculto por todos los tiempos y todas las edades, el cual misterio se le reveló al apóstol Pablo, a lo que fue arrebatado al tercer cielo por Jesucristo, donde oyó las palabras inefables de Dios. La verdad, la única verdad, ¿sí? Siempre hemos aclarado y dicho acá que conforme a lo que está escrito en Gálatas 2:7, decimos que el evangelio de la incircuncisión fue el que recibió el apóstol Pablo directamente de Jesucristo en el tercer cielo, que dice en Gálatas 1:11 y 12, que no lo recibió de hombre alguno, sino por revelación directa de Jesucristo. Queriendo decir, amado hermano, que estas palabras inefables son la verdad de Dios, del pacto eterno. Recuerde que estaba oculto. ¿Dónde estaba oculto? Por todos los tiempos y todas las edades. Se profetizaba, pero no se entendía en los libros del antiguo pacto. Jesucristo no había sido revelado en el antiguo pacto, fue revelado cuando vino y se manifestó en carne. Dios mismo se manifiesta en carne y muere, resucita y se revela el Hijo de Dios, ¿sí? Es revelado al hombre el Hijo de Dios. Muere, resucita. Por ejemplo, dice en el libro histórico de Juan, dice que Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Unigénito es el único Hijo de Dios, ¿sí? Esto es porque estaba antes de la cruz. Entonces Jesús de Nazaret, el único Hijo de Dios en la tierra en ese momento, antes de la cruz. Pasamos la cruz, muerte, resucita, el Espíritu viene, ¿sí?, a habitar a los hijos, ¿sí?, a los escogidos y los predestinados, viene y le llama primogénitos. Hebreos le llama a los primogénitos inscritos en los cielos, ¿sí?, a Dios, el juez de todos, a Jesucristo, ¿sí? Entonces ese Espíritu, Jesucristo, en nosotros nos hace primogénitos. Entonces unigénito es uno solo, porque era el antiguo pacto, era el único que tenía el Espíritu, y primogénito ya son muchos, ¿sí?, hermanos de Jesús, o el Espíritu Jesucristo en muchos cuerpos. A eso es lo que le llama la iglesia, la amada, lo que le llama la niña de mis ojos, la fe, la iglesia, todo eso. Entonces, todo aquel que tiene el Espíritu de Dios, verdadero, ¿sí? Verdadero porque se basa a la palabra de la verdad. Según Efesios 1:13, dice Pablo, el apóstol, dice, y ustedes recibieron el Espíritu Santo de la promesa por haber oído la palabra de verdad, ¿sí? Porque Pablo también en Colosenses habla de los demás apóstoles que predicaban otro Jesús, por ende se recibía otro espíritu y otro evangelio diferente, ¿sí? Por eso decimos que Gálatas 2:7 es importante aclararlo cada vez que lo podamos decir. ¿Por qué? Porque habla de dos evangelios, uno que circuncisión, que terminó en la cruz, y el otro incircuncisión, que es el pacto eterno que se reveló al apóstol Pablo para dárselo a la iglesia, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, pues entendemos que la verdad la tiene el apóstol Pablo. Por eso decimos que Dios le revela y él escribe 14 cartas, las famosas cartas paulinas, que se encuentran de Romanos a Hebreos en secuencia en todas las Biblias del planeta, en diferentes idiomas. De Romanos a Hebreos son 14 cartas escritas del perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo, y directamente Jesucristo revelándole la gloria. Recuerde que Jesús de Nazaret no tenía gloria, vivió 100% como hombre, ¿sí? Muere, resucita y pide la gloria, y la gloria se les dada. Lo que la gloria se les dada aparece en el teatro de la escritura, la vida del apóstol Pablo, camino a Damasco, cuando se le revela Jesucristo en toda su gloria, o sea, en la estatura de Dios nuevamente, porque se había despojado de ser Dios como
como nada que aferrarse y se vino en un cuerpo en semejanza a pecado, humillándose, metiéndose como hombre en la tierra. Sin pecar, murió y resucitó, y después de la resurrección, ¿sí? Esa muerte y esa resurrección, ahí lo hizo todo por ti y por mí. Por eso dice Pablo, dejando ya de conocer a Cristo según la carne, ¿sí? Ahora vamos a conocer al que resucitó y está en gloria. Entonces toda esa revelación son las palabras inefables que le llamamos el Evangelio. Porque la Biblia, por ejemplo, la Biblia está compuesta del Antiguo Pacto, de los libros históricos, ¿sí? El Antiguo Pacto es de Génesis a Malaquías. Los libros históricos son Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Están estas 14 cartas, ¿sí? Estas 14 cartas del apóstol Pablo, que lo que yo le llamo el Evangelio, o sea, por la revelación de la palabra directa de Jesucristo, al único que le predicó fue a Pablo directamente. Estas 14 cartas de Romanos, Hebreos, y están 8 cartas que son contaminadas con la circuncisión. Prácticamente lo único que no tiene circuncisión o ley es lo que el apóstol Pablo escribe en sus cartas. Hay cosas que habla de la ley porque le hablaba a carnales. A los carnales todavía hay que aplicarles la ley. Sí, o sea, a ver, no hay que aplicarles la ley, pero hay que recordarles qué es la buena procedencia, porque como no viven por fe, o en ese momento no vivían por fe, Pablo les decía algunas cosas, pero les hablaba en profundidad. O sea, cada vez que él decía, me hago a los de la ley, era que les escribía cositas de la ley, ¿sí? ¿Para qué? Para que ellos vieran que la ley era un ayo, que era imposible de cumplir los mandamientos, que era solo por la fe de Jesucristo, ¿sí? ¿Y por qué la fe de Jesucristo y no en Jesucristo? ¿Sí? Porque la fe en Jesucristo es que usted ve a Dios fuera de usted. Pero la fe de Jesucristo es que usted reconoce que usted es el templo y la morada del Espíritu Santo, que usted es casa de Dios, ¿sí? Que los cielos y la tierra no pueden contener al Dios que los creó, pero tu cuerpo sí contiene el Espíritu Santo. Entonces, eso lo podemos entender. Queremos aclarar todas estas cosas porque hemos renunciado a todo espíritu de la circuncisión o ley, porque la ley es de maldición. Todo aquel que se justifica bajo las obras de la ley está maldito. ¿Sí? Entonces, esa justificación conforme a la ley te maldice. Y esa fue la apostasía. La apostasía pues la enseñaron Pedro, Juan, Judas y Santiago. ¿Por qué? Porque enseñaron la ley a los gentiles, desobedeciendo a Jesucristo cuando le dicen camino de gentiles no vayáis. Entonces vemos a Pedro, por eso Jesús le decía hijo de Jonás, porque Jonás también desobedeció. Y Pedro lo vemos obligando a los gentiles a judaizar. Gálatas 2:14 nos revela esto. Y entonces viene y se pone de pie engañosamente Satanás, porque habla y dice en Hebreos 2:14 que en la cruz Jesucristo destruyó a Satanás con la muerte de él en la cruz. ¿Sí? Entonces en la resurrección Satanás no resucita. Dios resucita ese cuerpo, ¿sí? Pero ya habiendo destruido a Satanás en la cruz. Entonces la apostasía te dice que hay diablo, que hay pecado, que hay maldiciones, sabiendo que Colosenses nos dice en el capítulo 2, 14 y 15, versículo 14 y 15, nos dice que la acta de los preceptos quedó clavada en la cruz. No hay otro versículo por ahí que diga que la acta de los preceptos resucitó con Jesús, no lo dice. Entonces la cruz es un cumplimiento radical de Dios que te libró de todos los enemigos, ¿sí? De maldiciones, de Satanás, de enfermedad, porque dice que para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, él mismo tomará nuestras enfermedades y dolencias y se las llevará. Entonces, ¿a dónde se las llevó? Pues a la obra de la cruz, al sacrificio, a la ofrenda en la cruz. Murió, resucitó y no dice que las enfermedades resucitaron. Por eso todo el planeta está en apostasía. ¿Por qué? Porque no se ha enseñado la verdad. Dios ya lo hizo todo. Dios ya te bendijo. Te libró de la enfermedad, de las maldiciones. Te libró del mal. ¿Sí? No dice que te va a librar del mal. Dice que ya te libró de lo malo. Ya te libró. ¿Sí? Claro, los que andamos por fe, ¿sí? Y no por vista.
¿Ok? Entonces usted, ¿cómo mantiene una vida sana espiritualmente? Confesando la palabra conforme creyó que estaba escrito. Por eso dice, cerca de ti está la palabra, cerca de tu boca y en tu corazón. ¿Sí? Dice, esta es la palabra que predicamos. ¿Sí? Que Jesucristo murió y resucitó entre los muertos. En otro lugar dice, conforme está escrito, creí por lo cual hablo, y nosotros creemos por lo cual hablamos. Entonces, el antiguo pacto se meditaba la palabra porque hay un versículo que habla que ya no es para el nuevo pacto, ya no es para los hijos. ¿Sí? Eso ya se cumplió. Dice, medita la palabra de día y de noche. ¿Sí? Está en el profeta Josué. Y en el nuevo pacto dice que hay que hablarlo. ¿Por qué? Porque cuando usted habla, crea. Cuando usted habla, creo lo que hablo, soy bendecido, usted cree lo que hablo. Ese es el idioma del evangelio, ¿sí? El idioma de la felicidad, el idioma de la alegría, el idioma de Dios, ¿sí? Un hijo de Dios puede ser procesado, pero son leves tribulaciones, ¿sí? Un hijo de Dios es probada su fe, pero está mandado a reinar en vida. Cada cosa que sucede es para cuando usted comienza a creer en la confesión conforme a lo que Dios escribió en el depósito de gracia tuyo por la eternidad, porque dice, el que viene a mí, mi Padre le enseñó. ¿Dónde nos enseñó? Nos enseñó antes de la creación, puso el depósito de la gracia que tenemos, ¿sí? Ese depósito de la gracia es el que está hablando ahorita. Toma el Espíritu, eso es, por eso dijo, no se preocupen por lo que van a decir, yo hablaré. Entonces ese depósito de la gracia, usted lo confiesa y camina en certeza. Certeza es que es certeza, ¿sí? No que de pronto usted vea con la vista que algo está, pendiente usted, malas noticias de cosas que no te van a ayudar a reinar y usted comienza a ver y se deja llevar por eso. No, esto es no vivir por vista, sino por fe y confesando. Confesión, con fe, iglesia, porque Sion es la iglesia, ¿sí? Entonces, la iglesia del nuevo pacto, ¿sí? La iglesia del nuevo pacto. Entonces, cada vez que nosotros confesamos la palabra, estas palabras inefables comienza a crear el reino de Dios en la tierra. Por eso Dios permite que estemos a través de estas plataformas televisivas, en las redes sociales, ¿sí? Queriendo llegar a gente que tenga oído espiritual para que reciba lo que el Espíritu dice. Vamos a un corte comercial y ya retornamos. Aquí nuevamente, gracias por seguir con nosotros. De verdad que para nosotros es una alegría importante, ¿sí? Este equipo de trabajo del Canal 21 y de la producción del programa de Evidencias, de verdad que vivimos agradecidos. Detrás de esta cámara hay bastante dedicación de personas que le aman, ¿sí? Personas que le aman fraternalmente. Entonces, qué hermoso poder compartir estos misterios, ¿no? ¿Por qué no se habían oído antes? Bueno, porque estaban ocultos. ¿Y por qué estaban ocultos? Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos aclarado en algunos programas importantes. Esto estaba oculto después de que Pablo fue quitado, cortado, porque él dice, cuando yo me vaya, vendrán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces comenzaron a hablar otra vez de que usted es pecador y tiene que hacer sacrificios para que sea perdonado. Ese es los lobos rapaces. Todo el que habla de pecado en una congregación de 4 paredes y está dando la ley, eso no sirve. Hoy hablaba con alguien y me dice que ella pensaba que los peores lugares, ¿sí?, en una sociedad son los bares, ¿sí? O sea, los sitios vulnerables de la sociedad, ¿no?
Pero según el Evangelio de la Gloria, ¿sí? De la gloria de Cristo, del nuevo pacto, los peores lugares son los púlpitos que hablan la mentira de la ley o la ley de Moisés y te ponen a ti a cumplir mandamientos, ¿sí? Y no te hacen vivir por fe, sino por ley. Entonces eso genera que se creen mentalidades de pecado, mentalidades de ambición, mentalidades de mala conciencia, mentalidades, vamos a decirlo así, en tinieblas. Y por eso la sociedad se comporta de esa manera, porque eso va caminando, ¿sí? Porque todo es por la boca. Como hablas, creas, ¿sí? Entonces, si tú hablas mentira, porque la palabra advierte, dice que hay palabras engañosas. Entonces, todo el que habla de la ley, todo el que habla de Pedro, Juan, Judas y Santiago y se basa en sus cartas, está judaizado, está contaminado con la circuncisión y contamina a todo el que lo oye. Prácticamente ese evangelio de la circuncisión, que era el antiguo pacto, es el que contaminó toda la tierra, porque todos los judaizantes en la tierra han hecho ese trabajo de llevar la ley, de llevar, sacarlo a usted de Cristo y ponerlo a justificarse según la ley. La ley es para la carne, pero estamos viviendo en el postrer Adán. El primer Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante, ¿sí? Entonces, el primer Adán fue crucificado en la cruz, porque Jesús decía, yo soy el Hijo del Hombre. Y entonces el Hijo del Hombre venía de ser descendencia de Adán también, pero llevó esa descendencia de Adán, ¿sí? Porque habla raza caída. ¿Por qué? Porque Adán desobedeció y condenó a todos a un mal comportamiento por toda su vida hasta antes de la cruz. Entonces, ese mal comportamiento o esas malas obras o ese pecado que existía antes de la cruz, lo hacían naturalmente, porque como el primer hombre cayó, de ahí para allá vino esa línea así de caída. Dice, por un hombre entró la desobediencia, por ende el pecado, por ende la muerte pasó a todos los hombres. Entonces todos estaban muertos hasta que Cristo vino a traer palabras de vida. Mis palabras son vida, dijo. Entonces vino y destruye a esa naturaleza caída llamada Adán, la lleva a la cruz, dice que destruyó el pecado, destruyó las maldiciones, como lo hablamos ahorita, destruyó las enfermedades, destruyó a Satanás, destruyó los demonios, ¿sí? Destruyó todos los enemigos que tú tenías o realmente ahora te los imaginas, porque es un engaño. Si me estás oyendo por primera vez y tú asistes a cuatro paredes donde te hablan circuncisión, el evangelio de la ley, estás contaminado, estás luchando contra espíritus que no existen, contra una maldad que es efímera, ¿sí? Contra tu propio cuerpo que no tiene dominio propio, y nunca te dicen que eres perdonado por Dios, sino cada domingo o cada reunión te llaman a ponerte la mano en la frente, porque un domingo te dicen que eres bendecido y el otro domingo te dice que esto se va a poner peor y que se lo va a llevar el que lo trajo. Entonces no son ministros competentes. Por eso le digo que los lugares más peligrosos para una sociedad es los púlpitos donde hablen contaminación de la palabra de verdad, ¿sí? Ellos creen que están bien, pero como no tienen revelación, son ignorantes. Y la palabra ignorante en la Biblia se traduce oscuridad. ¿De qué? Del entendimiento. Entonces, si usted está oscuro en el entendimiento, lo que enseña es oscuridad, ¿sí? Entonces yo le explicaba eso a esta persona que me pregunta eso, dice, ¿en serio? Yo le dije, ¿en serio? ¿Por qué? Porque se genera una enseñanza de pecado, de maldición, de Satanás, de demonios, de pecado, de todas esas situaciones. Y eso invalida la cruz de Cristo, porque Cristo ya quitó eso en la cruz. Entonces todo el que cree en eso después de la cruz, pues es el anatema que Dios habla y advierte que es una mente apóstata, enemiga de la cruz de Cristo, porque Él lo hizo todo ahí. ¿Y cómo sé que lo hizo todo? Porque no va a haber más sacrificio por el pecado. Entonces, ¿dónde los destruyó a todos los pecados? En la cruz. Dice, donde hubo remisión de estos,
¿sí? Hablando del pecado, ya no queda más ofrenda por el pecado. Entonces, ¿de estos qué son? De estos no es uno, porque por ahí hay gente que dice, no, el pecado original solamente, no, estos es todos los pecados, ¿sí? Pablo fue el único que habló esto, en sabiduría oculta, la hablan solo los que han alcanzado madurez. Entonces, este es el tiempo donde se está hablando, aquí hay una persona que Dios le permitió alcanzar algo de eso, de entender, porque la sabiduría es mucha de Dios, y ese algo pues lo comparte. ¿Para qué? No puedo decirle, mire, amado hermano, alcance la madurez. Le voy a decirme, con esto es que se alcanza la madurez. Entonces, si usted está predestinado y escogido por Dios para que en este tiempo reciba la verdad, pues hermano, usted lo primero que va a hacer es oír, comparar, y si usted es de la verdad, ¿sí? Una pregunta frecuente que a veces me hacen es por qué yo digo que el primer inicuo que nombra las cartas de Pablo, lo que yo llamo el Evangelio, lo que se llama el Evangelio, lo que el Espíritu llama el Evangelio, porque son las palabras de Jesucristo inefables. Por eso es que lo digo, con toda certeza. ¿Por qué digo que Pedro es el primer inicuo? Y que Pedro era el sucesor de Jesús, y se han levantado, Babilonia se levantó con un supuesto sucesor de Jesús, ¿sí? Pero Pedro dijo, yo no entiendo lo que dice Pablo. Ahí está reconociendo que no tiene la mente de Cristo. 2, se le dijo a Pedro que las llaves del reino, ¿sí? Y se le habló del reino que se había acercado, ¿sí? Y eso se le hablaba en parábolas. A los demás, en parábolas, a los más cercanos. Y todo lo encerró en parábolas. O sea, nadie entendió porque no estaba la mente de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo no tengo donde recostar la cabeza. Entonces la mente natural piensa que Jesús era muy pobre y no tenía ni una almohada, una hamaca o una esterilla para acostarse. No, no era eso. No tengo donde recostar mi mente, mi sabiduría, mi entendimiento, porque soy el hombre del cielo, el Hijo de Dios, ¿sí? Era Dios mismo, lo que pasa es que vino en imagen de carne. Hablando esto porque cada quien tenía su denominación. Eso de las denominaciones es de la apostasía, no es nuevo, ¿sí? En ese tiempo habían celotes, habían fariseos, seduceos, eteos, un poco de denominaciones, y todos él les dijo, ustedes tienen su propia guarida, las zorras tienen guarida, porque las denominaciones son, Jesús las comparó en ese momento, y no ha pasado porque siguen existiendo, son como guaridas, ¿sí? Las zorras tienen sus guaridas, ¿sí? Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Cuando decía Hijo de Hombre, él reconocía que venía siendo hombre como Adán, ¿sí? Entonces, y ahora, después de 2026 años, seguimos viendo denominaciones con otros nombres, ¿sí? Usted las conoce, todas las 4 paredes que dicen que son la casa de Dios con un título afuera, eso es una denominación. Eso es sobre los cuales Jesús dice que cuando yo caiga sobre ellos los desmenuzaré. ¿Por qué? Porque ellos conocen a Jesús en los días de su carne. Entonces ellos buscan fiestas judías, practican el judaísmo y todo lo que Jesús practicó en carne. Por eso él dijo, no me conozcan así. Bueno, se lo dijo a Pablo, al que le reveló la gloria. Vamos a un corte comercial y retornamos. Continuamos acá, gozosos, alegres por poder compartir todas estas cosas que hablamos con la certeza del Espíritu. Esto, de verdad que dice el apóstol Pablo, imítenme a mí que yo imito a Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque él sabía que ya no vivía él. Él renunció a, vamos a decirlo así, todo lo que había ganado con el judaísmo. Él dijo, todo eso lo tengo por estiércol, mostrando que ese era el estiércol que le iba a hacer el daño al cuerpo de la iglesia. Porque el estiércol, mire, en la traducción de Reina Valera 1960,
los cavernícolas, teólogos de ese momento, leyeron estiércol y ellos dijeron, uy, no, qué mal cliché, pongámosle basura. Pero ahí cometen un error, ¿por qué? Porque el Espíritu escribió estiércol y ellos cambian la palabra, ¿sí? Por ejemplo, cambian la palabra, le ponen basura. ¿Y qué sucede? El estiércol viene de adentro de un cuerpo, ¿sí? De adentro de un cuerpo. Pero la basura viene de afuera, ¿sí? El cuerpo no arroja basura, el cuerpo arroja desechos que se le llama estiércol, ¿sí? Entonces, usted tiene que desechar todo el judaísmo, es lo que hizo Pablo, lo que está dando a entender ahí. Que, por ejemplo, a Pedro le dice, tú estás obligando a los gentiles a judaizar, hipócrita, simulador, ¿sí? Porque había entendido la revelación, pero no la recibió, ¿sí? Muchas veces pasa eso. Bueno, vamos a confesar lo contrario. Pocas veces pasa eso, ¿sí? Que yo sé que la persona entiende, si la persona es muy religiosa, entiende, recibe, estoy de acuerdo, pero eso es lo que le pasó a Juan cuando el ángel le da el librito, ¿no? Le dice, cómete este librito. Entonces dice, se lo come y entiende. Le pareció dulce, agradable a la boca. Pero dice que cuando bajó el estómago lo amargó. ¿Por qué? Porque la ley amarga la vida. Por eso se le llama a los que no sirven a Jesucristo, a los que no sirven a la verdad de la incircuncisión que solo predicó Pablo, pues Jesús le dice que no le sirven a él y que son bien trudos, ¿sí? Porque viven amargados, porque la ley produce amargura, ¿sí? La ley produce amargura. La ley produce amargura. Y la ley fue hasta Cristo. Y Cristo se reveló hace más de 2000 años. Entonces, de ahí en adelante entramos en la gracia, entramos en la fe, porque dice que la ley no es de fe. Y estamos viviendo por esa fe revelada. Ni siquiera es por la fe del hombre. La fe del hombre no sirve para nada en el nuevo pacto. Jesús antes de la cruz le decía a la persona, tu fe te ha sanado, pero después de la cruz no hay enfermedad. Si Él se la llevó y no resucitaron, lo que tú para vivir sano tienes que vivir por fe, ¿sí? Porque si se manifiesta una enfermedad es un engaño. Cuando tú sabes y le transmites a la mente, a las neuronas, mira, eso es un engaño, no recibo, confieso que soy sano. En Ezequiel 3:9 dice, este pueblo no dirá estoy enfermo. Y si no dice estoy enfermo, dice lo contrario, estoy sano. Entonces nosotros confesamos que somos sanos de la punta de los pies a la punta de la cabeza. Lo que pasa es que la apostasía nos ocultó todo y puso de pie todo otra vez como si Cristo no hubiera muerto y resucitado. Por eso son enemigos de la cruz de Cristo. Por eso es que son peligrosos en púlpitos todos esos gobernantes de las tinieblas. ¿Por qué tinieblas? Porque tinieblas es igual a ignorancia. Ellos ignoran y abren la boca y lo que hacen es daño. Tampoco aceptan a veces lo que se les dice. ¿Por qué? Porque los hermanos creyentes de esos lugares, esas sinagogas de Moisés, ¿sí? Porque hablan es de la ley, te meten el antiguo pacto por todas las orejas, por todos lados, lo que hasta hacerte vomitar de tanta ley cuando ves que ya no puedes cumplir ni nada, ¿sí? No eres victorioso en nada. Y son ignorantes. Y cuando digo ignorante no es un insulto, ¿sí? Ignoran la verdad, es lo que quiero decir, ¿sí? Al ignorar la verdad, hablan la mentira. Y producen entes, por ejemplo, si están hablando de demonología, y que el demonio de tal jerarquía se paró en la loma del viento y el otro demonio de tal jerarquía está por allá en la montaña en Sao Paulo, Brasil, y que el otro demonio territorial y todo esto, eso es mentira, eso es apostasía. Porque al decir eso, al enseñar eso, estamos negando que Satanás fue destruido en la cruz y que los demonios fueron destruidos en la cruz, como dice Hebreos 2:14 y Colosenses 2:14 y 15, que los despojó, los destruyó y triunfó sobre ellos en la cruz. Están destruidos. Por eso hemos dicho también estas cosas. Dice Jesús en los días de su carne, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, hacedores de maldad. Entonces estos ignorantes de la verdad, estos que ignoran la verdad, esos, vamos a decir, gobernadores, ¿por qué? ¿Por qué gobernador? ¿Y por qué principado? ¿Y por qué potestades? Por los creyentes
que ven en ellos un liderazgo y lo vuelven potestades espirituales para ellos. Lo vuelven gobernadores para su mente y lo vuelven principados porque ellos son los principales para su vida. Sí, hay cosas que en el sistema yo me enteré de cosas terribles. Por ejemplo, celebrando un 15 años, en vez de subir a la quinceañera en la silla para honrarla, subieron al ungido. Y la quinceañera haciendo fuerza ahí. O sea, son cosas absurdas. ¿Sí? Y eso por hablarle una. Pero entonces hacen principados de la mente y pues ellos se vanaglorían porque ellos están en la carne y no pueden evitar la vanagloria. ¿Y qué dice la palabra? Dice, ¿y dónde quedó la jactancia? Fue excluida por ¿cuál ley? ¿La de las obras o la ley de la fe? Pues por la ley de la fe. Los que andamos en la ley de la fe, amado hermano, hacemos estas cosas por amor a la verdad, por amor a Jesucristo, y le servimos a Jesucristo, el que resucitó de los muertos, ¿sí? No el que estaba antes de la cruz, que enseñaba solo la ley y daba el reino en sabiduría oculta, o sea, en parábolas, nadie entendió. Por eso aquí decimos cosas como que Jesús de Nazaret no hizo nada por ti hasta que murió y resucitó en la cruz. Ahí lo hizo todo por ti. Y luego vino con Pablo y le dijo, mira Pablo, está la revelación de las buenas nuevas de salvación. Dice Pablo, yo el primero que me salvé. Yo de los pecadores, el cual fui yo el primero, porque a ti te salva la verdad del evangelio. ¿Sí? La cruz te salva de la condenación, pero la verdad del evangelio te revela lo que hizo la cruz por ti y te salva de ti mismo. ¿Sí? A Timoteo le dice, ocúpate de la exhortación y de la palabra, por la cual serás salvo de tú mismo. ¿Sí? Porque la exhortación y la palabra, amado hermano, genera vida. ¿Sí? Y el que siembra vida recibe vida. ¿Sí? Vida en el espíritu. Ah, hermano, entonces usted es inmune a las situaciones. No, no somos inmunes, pero somos más que vencedores. Son tribulaciones momentáneas, pasajeras, que Dios toma a cargo y las ejecuta. Dios envió ángeles al servicio de sus hijos. Y estos ángeles no se ponen molestos por servir a los hijos de Dios, porque así les sirven a Dios, porque somos el templo de Dios. ¿Sí? Entonces hay ángeles que operan a favor nuestro. ¿Sí? También nos corrigen, nos enseñan y nos disciplinan. ¿Sí? Eso es verdad. Yo he sufrido la disciplina de parte de Dios a través del ángel que me asignó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice, Jesús aprendió la obediencia por todo lo que padeció. Y si le tocó a Jesús, tú también has venido en el mismo material. Lo que pasa es que ya es sin semejanza a pecado, porque el pecado no existe después de la cruz. Se enseñó la apostasía y la apostasía dijo que seguía habiendo pecado, pero la apostasía es la mentira. Eso lo respaldaba Pedro, Juan, Santiago. Entonces, ¿por qué yo digo que Pedro es el primer inicuo? Porque Gálatas 2:14 lo revela. Dice, me lo sé de memoria, pero se lo quiero leer. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Cuando no andan rectamente conforme a la verdad del evangelio, pues son principados, potestades y gobernadores de la ignorancia, de las tinieblas. Dije a Pedro, Pedro era un principado, un gobernador de las potestades de la ignorancia. Delante de todos quienes, de todos los demás apóstoles, o sea, Pedro, Juan, Judas, Santiago. Los nombro a ellos solamente porque ellos dejaron cartas contaminadas. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, primera de Pedro, segunda de Pedro, Santiago, Judas y Apocalipsis, 8 cartas contaminadas. Y Pablo advirtió, dijo, no cambien la manera de pensar por carta, por palabra, por espíritu, como si fuera nuestro. ¿Sí? Y esas son cartas con otro espíritu de contaminación, de la circuncisión. Entonces dije a Pedro delante de todos los demás apóstoles, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Y por qué judaizar es la apostasía? Porque para los gentiles no era la ley. Los gentiles nunca han tenido ley de Moisés. Tienen la ley del Espíritu por la fe.
Vamos a un corte comercial y retornamos. Amados hermanos, gracias por continuar con nosotros. Vamos a aprovechar este segmento y el quinto que nos queda también para seguir conversando, ¿no? Bueno, no podemos interactuar, pero su espíritu y el mío están conversando, se están actualizando, están renovando el entendimiento por el espíritu de la mente, como dice Romanos 12:2. No se conforme a la sabiduría de este mundo, o sea, filosofías políticas, filosofías, toda clase de ciencia, todo lo que te habla el mundo, que casi siempre es bueno investigar, es bueno estudiar, es bueno tener ese conocimiento, pero no es bueno, ¿sí? Basarse a él solamente, ¿sí? O basarse a él. Usted se basa al entendimiento de la gloria de Cristo, la mente de Cristo, y gobierna los demás pensamientos, ¿sí? Entonces, amado hermano, esta sabiduría abrió el entendimiento, ¿sí? Por parte de la mente de Jesucristo, hombre en nosotros, ¿sí? ¿Por qué hombre? Porque Jesucristo metió su mente dentro de un cuerpo de hombre, pero hombre nuevo, ¿sí? No el hombre que estaba antes de la cruz, porque ya no te conoces conforme al primer Adán, ahora tienes que ser conforme al postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces Jesucristo es perfecto, por eso te hice perfecto con una sola ofrenda, hace más de 2000 años, que fue el sacrificio de la cruz, perfecto para siempre. Entonces, y en Adán pues todos fueron condenados, pero en Cristo todos fueron justificados, y es de la misma manera, y es por fe, hermano. Usted no lo vio ahí cuando los clavos, los latigazos, no lo vio, no lo pudo ver, pero ¿sabe por qué usted cree? Porque usted tiene fe. Eso sucedió y usted toma esas palabras para usted, y esas palabras despiertan su identidad del nuevo hombre que es Jesucristo, del hombre nuevo que es Jesucristo, y usted vive esa gloria, ¿sí? Esa gloria. Es maravilloso, amado hermano, es maravilloso. Hay situaciones, sí, hay situaciones, pero es maravilloso. La fe es probada, sí, 7 veces como el oro, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Dios nos lleva en triunfo, siempre en triunfo. Por más terrible que parezca la situación, Dios siempre te lleva en triunfo, siempre te lleva en triunfo. Ahí no dice de vez en cuando, no, ahí no dice si tú haces algo bueno o algo malo, Él no te lleva en triunfo. Tú, si obras mal, recibes lo que siembras, pero por medio de la fe tú te reconcilias con Dios y tu vida va a ser de victoria en victoria y de gloria en gloria, porque confiesas la palabra. A mí me gusta mucho confesar la palabra porque me parece que es el idioma de la felicidad, el idioma de la alegría, el idioma del reino de los cielos. ¿Cómo es que se gobierna en Cristo? Confesando la palabra de vida, las palabras inefables de Dios, ¿sí? Nos alegra poder saber que hay gente que lo cree, hay gente que lo recibe, y no le pasa como Juan, que recibió el librito, se lo comió y le amargó. Entonces cuando le llegó, cuando la palabra de ese librito, que son las 14 cartas del apóstol Pablo, le llegó al vientre, de una vez la rechazó, le cayó mal, porque él era de la circuncisión, él era de la ley, él era de el pacto de muerte y condenación. Entonces la gracia lo ofendió, porque lo que le dieron fue las 14 cartas que contienen la sabiduría de la gracia, la ciencia de Dios que trata con el hombre. Se las come y lo amarga, como todo religioso que me puede estar escuchando. Si yo le digo no hay pecado, le digo no hay Satanás, no existe Satanás hace más de 2000 años, no existe el pecado hace más de 2000 años, lo dice Hebreos 9:26, que quitó el pecado del medio para siempre, lo profetizó en el antiguo pacto diciendo que en un solo día quitaría el pecado de la tierra. Pero esta gente se amarga porque todas las reuniones, desde los púlpitos donde sale la ignorancia hablada,
Le llaman pecador a todo el que entra y usted puede tener 30 años ahí y usted es un vil pecador y de esa posición no lo sacan. No, hoy yo refuto eso porque eso no es del Espíritu. Nada más Pablo saludando en las 14 decía, en las 14 cartas decía a los santos que están en Gálatas, a los santos que están en Éfesos, a los santos que están en Filipos, a los santos que están en... ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos santificó. Cuando usted oye la verdad, ya usted es santificado, tiene debilidad, pero usted, el trato del Espíritu y perseverar en la gracia y creciendo en la gracia, usted recibe, ¿sí?, el Espíritu, o sea, tiene la certeza del Espíritu que tiene dominio propio. Y como ya usted pecó muchísimo o ahora andaba en obras muertas muchísimo, usted ya se sabe todas las trampas donde no está a hacer lo debido. Entonces usted dice, no, porque voy por la línea de la verdad. Y comienzas a acostumbrarte, luego se vuelve una costumbre caminar sin ser tentado, caminar sin ser, sin temor a ningún peligro, ¿sí? Por más difícil, temor sin ningún peligro, porque hay ángeles a tu servicio. Los ángeles no están a tu favor. Los ángeles no vienen a destruirte o a matarte, porque ya moriste en la cruz. Lo que te estamos haciendo recordar que en la cruz ya moriste y has muerto y has resucitado con Cristo. Pero a los ángeles no les interesa matarte, a los ángeles les interesa servirte, te corrigen. ¿Sí? Eso sí, te corrigen. Y una corrección porque viene de parte de Dios. ¿Sí? No crea que ellos actúan a voluntad propia. Ellos tienen, vamos a decirlo así, lo estipulado que Dios, ¿sí?, y es conforme a lo que usted cree. Por eso hay que cuidar las palabras, hay que cuidar los pensamientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted tiene que hablar conforme al idioma de la felicidad, el idioma del reino, ¿sí?, el que te hace reinar en vida. De amor, ¿sí? El amor venció. El amor de Dios venció el mal. ¿Dónde? En la cruz. Por eso dice que ya nos libró de todo el mal. ¿Sí? No que te va a librar. ¿Sí? Un día estuve en una situación difícil, ¿no? Yo diciéndole, Señor, líbrame, por favor, líbrame. Y como yo decía, líbrame es algo que no ha pasado porque viene siendo como a futuro. Me lleva un versículo donde dice, ya fuiste librado de todo mal. Entonces yo dije, estoy librado de todo mal, y comencé a confesar, estoy librado de todo mal, estoy librado de todo mal, estoy librado de todo mal, y esa leve tribulación momentánea desapareció. ¿Sí? Porque era necesario. Entonces, si todo obra para bien, todo lo que viene a tu vida te va a obrar para bien si tú amas al Señor. Amar al Señor es amar el Evangelio y la gloria de Cristo. Yo le estoy hablando porque ya hicimos una separación del Evangelio de la ley y la contaminación, y les estoy hablando de todo lo que habló el apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Ahí no dicen que Pedro es el perito arquitecto, por eso esa Babilonia fue creada con las ofrendas de Cornelio y la familia de Cornelio en Roma. ¿Sí? Y no, Pedro, yo no quiero que me quiten el protagonismo. ¿Sí? Yo andaba en el sistema, en unidades pastorales. Mire, hermano, y ahí es pura carne. ¿Sí? Hay profecía, y dice que cuando se habla la profecía porque no se conoce, entonces se profetiza. Lenguas que habla misterio, porque no conocen los misterios en la mente de Cristo, entonces hablan, ¿sí? Son dones. ¿Sí? Pero son dones para los que no creen, para que crean, no son dones para los que ya los... ¿Sí? Entonces dice, cuando venga la perfección, y eso es una formación de Cristo en ti, vas adquiriendo la perfección, entonces cesa la profecía y cesan las lenguas. Entonces cuando decías algo en lenguas, por ejemplo, algo en lenguas inentendibles, estabas diciendo, Satanás fue destruido en la cruz, Hebreos 2:14. ¿Sí? Pero ahora ya conoces el misterio, entonces ya no necesitas hablarlo en lenguas. Por ejemplo, soy bendecido con toda bendición, y tú creías que la bendición venía por echarte la cruz, o venía por irte de rodillas a por allá a un santo, o venía porque tú ayunas 40 días y vigilas y te trasnochas. No, eso es maltrato al cuerpo, eso ya quedó antes de la cruz. ¿Sí? O quedó en el evangelio de la circuncisión. ¿Sí? Ahora es confesando la palabra
Y ahí donde te dice, eres bendecido con toda bendición, porque está escrito en Efesios 1:3. Vamos a un corte comercial y venimos al último segmento por el día de hoy. Damos gracias a Dios. Hemos llegado al último segmento de su programa de evidencias de la palabra inefables de Dios. Las palabras dichas en el tercer cielo personalmente por Jesucristo al apóstol Pablo. El apóstol a los gentiles. El apóstol a los gentiles dijo así, mire, dijo así: a los gentiles le fue dada la potestad de entender todos los misterios del reino. Ahí no dice a los judíos, dice a los gentiles. Por eso, mire, a mí me amo hablar la palabra, de verdad. Porque es algo que dijo Pablo en cierto momento: ay de mí si no predico el evangelio. Sí, es algo parecido. Ay de mí si no hablo. Pero a mí me gusta. Yo creo que Pablo vivía apasionado. Obviamente todo lo que hizo, ¿no? Predicó en todo el mundo conocido de ese tiempo, menos en América, porque América no se conocía. Pero el resto del continente los predicó el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, sin avión. ¿Sí? Qué loco, ¿no? Eso es la locura, lo que hace Cristo en él. Él dijo, no, eso no lo hice yo, eso lo hizo Cristo. Imagínense cómo estaba Dios apasionado en ese cuerpo que obedecía en todo. Y pum, 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 pum. Y lo menospreciaba, porque Pablo dijo, sí, tengo apariencia menospreciable. También pasa, ¿no? A mí me han dicho, ¿cómo usted? Sí. Pero bueno, de lo más vil y menospreciado bueno, a Pablo le pasó que no fue por el menospreciado, lo más vil y menospreciado por el mundo, que Dios tomó. Él era lo más vil y menospreciado por la iglesia que comenzó en ese tiempo, creyendo en Jesucristo. O sea, en la iglesia que venían los rudimentos, la iglesia del camino, porque cuando Pedro la dirigía le llamaban los del camino, pero cuando Pablo dirigió la iglesia gentil le llamaban Cristo. ¿Sí? Cristianos, que significa pequeño Cristo, o sea, estaban edificando a Cristo en sí mismos, se parecían mucho a Cristo. ¿Sí? Tremendo, ¿no? Entonces le llamaban los del camino, sí, pero con Pablo pues había más, obviamente tenía que haber más revelación, más entendimiento, menos carne, menos sacrificio en la carne, menos... Pablo no levantó ningún templo con manos de... No, él no dijo, venga, voy a hacer una vendimia. No hizo eso, hermano. Él se reunía en casas y miren, la iglesia que está en la casa del hermano Páfras, todas esas cosas así. Y ahí hablaban, ¿sí? Y compartían, ¿sí? Ellos no... La cena del Señor es el consejo de la palabra, esa es la revelación del Espíritu. Entonces no hacían templos, ¿por qué? Porque Dios no habita en templos, Dios habita en ti. Entonces, ¿para qué un templo? Necesito la información correcta de la revelación. Por eso, si usted puede, comparta todas estas cosas que se le dicen. Si usted siente que ha sido bendecido. Mire, hay mucha gente, hermano, que nos oye por edificación y está bien. Porque no queremos controlarlo, queremos pensar una misma cosa. Cuando usted forma la mente de Cristo, usted no necesita que se le gobierne. Dice en Gálatas 4:1 que el niño es heredero, ¿sí?, de todo, pero es esclavo, porque necesita tutores hasta el tiempo señalado por el Padre, o sea, hasta el tiempo que Dios dice, bueno, ya yo, ¿sí? ¿Qué son? Yo hago un trabajo de tutor, vamos a decirlo así, para que crezcas y Dios te gobierne a ti directamente. ¿Por qué? Porque vamos a pensar lo mismo, vamos a orar, vamos a orar bien de la misma manera, vamos a practicar el temor de Dios, que Dios teme hacer algo indebido, ¿sí? Pero vamos a estar bendecidos, unánime, juntos. Así no nos conozcamos, así yo no vea su cara nunca, pero en el Espíritu somos uno. O donde quiera que llegue esta palabra, o más lejos, seguimos siendo uno. Porque es un solo Espíritu en muchos cuerpos. Un cuerpo corporativo, ¿sí? Un cuerpo corporativo que se llaman primogénitos, ¿sí?, escritos en los cielos. Entonces, así queremos pues cerrar hoy este programa. Conclusión, hemos explicado por qué se dice que Pedro es el primer inicuo que nombra el Evangelio de las 14 cartas del apóstol, de las 14 cartas que escribió el apóstol Pablo,
directamente por revelación de Jesucristo. Entonces, hermano, usted me está diciendo que el mismo Jesucristo resucitado en gloria le llamó inicuo a Pedro. Sí, sí, porque Pablo ya tenía toda la sabiduría y sabía que era verdad y que era mentira, y él vio que no andaban rectamente conforme a la verdad y le dijo a Pedro, el culpable, Pedro, Juan, Judas y Santiago, porque él era el líder de la circuncisión, y la circuncisión fue hasta la cruz de Cristo. Él tenía que someterse a Pablo y enseñar lo que Pablo enseñaba. Ese sí es el sucesor de Cristo, resucitado. Así que vamos a despedir. Un saludo a todo el cuerpo de Cristo, ¿sí?, que está en Cristo y en el evangelio de la incircuncisión. Las inescrutables riquezas insondables son las cosas de este maravilloso evangelio de Dios. Aquí compartimos lo que el Espíritu nos ha permitido recibir. De gracia recibimos y de gracia damos, sin ningún interés de controlarle, solo porque lo controle a usted la verdad de Cristo. Bendecidos con toda bendición. Confesamos que la palabra corre y es glorificada. Gracias.